Estamos oyendo la canción del verano en nuestros cielos. Hay un montón de reportajes, justamente este de San Lorenzo del Hubiera Escorial. llamado a este sonido chilrío. El vencejo que es un pájaro que duerme en el aire y que hoy va a ser protagonista con algunos otros pájaros, con Juan Carlos Álvarez. Más de uno Sierra. Mónica Rodríguez. Onda Cero. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal todo? Muy bien, he visto un reportaje muy chulo en el que hablaba del vencejo común y me ha interesado un montón lo que decía, así que vamos a hablar de ello contigo porque justamente salía también el monasterio de San Lorenzo del Escorial y es que en nuestra sierra estamos de enhorabuena en estos meses porque tenemos vencejos, aviones y golondrinas en entornos urbanos que los podemos ver también justamente por aquí en nuestra sierra. Fíjate que estamos hablando de aves migratorias, o sea, quiere decir que son aves que vienen de África, ¿no? Tanto vencejos como aviones como golondrinas vienen de África y se instalan en nuestro entorno para criar. O sea, aprovechan los momentos más favorables desde un punto de vista de clima y de alimento Sí. para poder criar. Eh, Ellos tienen preferencia fundamentalmente por roquedos, por acantilados y por estructuras geológicas de este tipo. Pero nosotros en las ciudades, al haber construido, les hemos ofrecido una serie de recursos artificiales, como son los edificios, como son los aleros y como son los espacios vanos, ¿no? Que les han favorecido un montón. Por lo tanto, estos tres grupos de aves, vencejos, aviones y golondrinas, están fuertemente ligados a los entornos urbanos. Ujú. En el caso del Escorial, desde el año pasado se está haciendo un censo de cría de estos tres grupos de aves. El año pasado ya se hizo, se sacaron algunas conclusiones y este Sí. año pues se va a repetir. Y claro, lo que nos llama la atención de este tipo de censos es lo tremendamente abundante que son los núcleos urbanos, perdona, lo tremendamente abundante que son los recursos que producen los núcleos urbanos para estos animales, de forma que se concentran mucho en las ciudades o en los pueblos, ¿no? Son aves insectívoras, por lo tanto nos van a ayudar muchísimo a controlar plagas, a controlar grupos de insectos que en un momento determinado pueden ser complicados, como por ejemplo mosquitos, y esto quiere decir que evidentemente nos ayudan mucho, son aves a las que tenemos que prestarle bastante atención y bastante cuidado. Fíjate que los vencejos en concreto suelen criar en agujeros, por lo tanto lo que les suele venir bien en el caso de las ciudades son estructuras viejas, tejados con tejas, grandes edificios de granito en donde pueda haber pequeñas fisuras por donde se puedan colar, ¿no? Los aviones les encantan los aleros, los pequeños aleros, por lo tanto, todos los aleros de todas las construcciones les suelen ser bastante favorables, les suelen venir muy bien. Y las golondrinas ya son un poco más exigentes. A las golondrinas les gustan los grandes vanos, Las ¿no? escuchamos Los... de fondo, por cierto, a las golondrinas. Ah, mira tú. A las golondrinas les gustan sobre todo, como ya te he dicho, los grandes vanos, ¿no? Por ejemplo, los arcos de puente o entonces voladizos muy grandes, ¿no? O a veces edificios abandonados en donde las ventanas están rotas y pueden acceder al interior de las estancias, ¿no? Pero todo esto, ya te digo, les dan, ¿no?, unos recursos. Tenemos que tener también en cuenta que son animales que están protegidos, por lo tanto sus nidos también están protegidos. No se puede tirar un nido ni de una golondrina ni de un avión. Los vencejos ya son más difíciles porque al criar en oquedades ya es más difícil que en un momento determinado interfieran. Y son aves extremadamente aerodinámicas. Las golondrinas y los aviones todavía se pueden posar de vez en cuando en un cable de luz o en una rama de un árbol o en una esquina de un alero, pero el vencejo no puede hacer ni eso. El vencejo tiene las alas muy bajas con respecto a lo que sería su eje transversal y las patas tremendamente cortas. Y esto quiere decir que si se cae al suelo, pues se va a quedar ahí en el suelo hasta que o alguien lo rescate o en un momento determinado pues pase a ser depredado por algún gato o por algún otro tipo de animal, ¿no? Por lo tanto, los vencejos son animales totalmente aéreos, totalmente habitantes del aire, de la atmósfera, que prácticamente en muchas ocasiones ni siquiera se detienen a cosas que nos parecerían a nosotros como elementales, como por ejemplo dormir. Ellos duermen arriba, suben a muchísima altitud, 3.000, 3.500, 4.000 metros de altitud, y ahí
formando un bando, ¿no? Duermen, copulan en el aire, se alimentan en el aire, prácticamente lo hacen todo en el aire, salvo la cría, que evidentemente los huevos no se pueden poner en el aire. El resto de sus funciones las desarrollan allí. Se han encontrado vencejos que se han monitoreado y se han encontrado vencejos que han llegado a estar, sobre todo machos, claro, que han llegado a estar hasta 3 años sin tocar el suelo, ¿no? Sin tocar prácticamente ninguna estructura medianamente sólida. Qué barbaridad, ¿no? Qué aguante. Qué Sí. maravilla de la creación. Sí, es un pájaro sorprendente. Las golondrinas y los aviones no tanto. Esos sí pueden tener una cierta relación con estructuras como, por ejemplo, un cable. De hecho, es relativamente frecuente verlas posadas en los cables, en los tendidos eléctricos, ¿no? Pero los vencejos no. Los vencejos son exclusivamente animales aéreos, ¿no? En España tenemos varias especies. Tenemos el vencejo común, el vencejo pálido, que en muchas ocasiones vuela al mismo tiempo en bandos mixtos con el vencejo común. Son relativamente difíciles de distinguir en vuelo. Tenemos vencejo culiblanco cafre, que es un animal que ha llegado de África en los últimos años. Y luego tenemos una auténtica joya, que es el vencejo real. El vencejo real es un animal muy grande, tiene una envergadura que casi llega a los 50 centímetros, en algunas ocasiones hasta los supera. Tiene el pecho blanco y es un animal imponente. Y ese animal ya lo hemos tenido, ya lo hemos visto, o sea, hay citas de ese animal aquí en la zona de la sierra. La primera vez que se vio, o por lo menos la primera vez que yo tengo registro de que se vio, lo vimos mi amigo Ángel y yo en el pantano de Valmayor, y lo hemos visto ya en alguna que otra ocasión por esta zona. Es un animal que suele criar en roquedos, de forma que no me extrañaría que estuviese en estos momentos criando en las laderas de Abantos, ¿no? Hay que estar atentos para ver si se le sigue viendo o si se le ve. Siempre se le ha visto en época de cría. Por lo tanto, eso también nos hace sospechar que a lo mejor tenemos a esa pequeña joya en el aire. Interesantísimo, Juan Carlos, la verdad, hablar de nuestras aves, que si miramos al cielo estamos viendo más de lo habitual y estamos viendo también esos nidos. Ya lo decía Gustavo Adolfo Bécquer, volverán las oscuras golondrinas. Y esta es la época en la que les hemos hablado también de pájaros. Juan Carlos Álvarez, el miércoles que viene más de nuestras clases de biología también que tenemos aquí en la radio en Onda Cero Sierra. Ahí estaremos. Un abrazo. Buen Otro. miércoles. Adiós.